Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Alexis de Tocqueville dijo que en una revolución, como en una novela, la parte más difícil de inventar es el final. Mañana se conmemoran 113 años del inicio de la Revolución Mexicana, convocada, usted lo sabe, por Francisco I. Madero a través del Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910, así como nos enseñan en la escuela. El devenir de los acontecimientos es por demás conocido. Hemos dedicado varias emisiones de este programa, de La Otra Aventura, a la novela de la Revolución, Los de Abajo, El Águila y la Serpiente, La Sombra del Caudillo, Cartucho o Vámonos con Pancho Villa. Son libros de los que hemos gastado los forros casi hasta borrarles la portada. Hoy hemos preferido echar mano de otros ejemplares. Iremos tras anécdotas que reconstruyan la revolución desde su lado personal, acaso el más atroz, y buscaremos a la persona detrás del personaje. Imposible no volver a los autores que marcan el canon, es obvio, Martín Luis Guzmán, F. Muñoz, Azuela, pero iremos a su obra como quien busca un rostro familiar en la multitud o como quien se encuentra a un extraño en su propia casa a oscuras. La historia de la revolución está plagada de momentos culminantes para el país, de hombres que huyeron de su destino o que se lo toparon de frente, de relatos que pintan a sus protagonistas en acciones que duraron apenas unas horas. En Avenida 5 de Mayo, número 10, como una afrenta al tiempo, está la cantina La Ópera, donde, dice la leyenda, Pancho Villa entró a caballo y le pegó un balazo al techo. Obregón perdió un brazo en combate, pero toda su participación en la revolución, nunca durante esa participación perdió una batalla. Manuel María Lascurain ocupó el cargo de presidente de México por 45 minutos, después de la muerte de Madero, solo para nombrar después a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación y presentar su renuncia. Muchas veces una nación se encuentra con su destino por los caminos que tomó para evitarlo. Acompáñenos a este anecdotario de la Revolución Mexicana. Resuena la frase de Franz Kafka: toda revolución se evapora y deja atrás una estela de burocracia. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Traigo aquí una historia de vileza y traición. En la esquina de las calles Madero y Motolinía estuvo el restaurante Gambrinus. Todavía, si usted quiere, puede caminar y pararse abajo de donde estuvo este restaurante. Abajo porque está en un primer piso. En ese restaurante, Gustavo Madero fue apresado el 18 de febrero de 1913. En ese restaurante porfiriano comían Victoriano Huerta y Madero. El hermano del presidente ya le había advertido de la corriente subterránea de traiciones políticas a las que se enfrentaba el gobierno legítimo. En algún momento de la comida, un hombre entró al restaurante y le entregó un mensaje a Huerta. Este fingió una emergencia y le pidió a Gustavo su pistola, pues venía desarmado. Gustavo se la entregó y Huerta desapareció de la escena. De inmediato, un grupo de soldados huertistas entró al restaurante y tomó preso a Gustavo Madero. Lo llevaron a la Ciudadela, donde lo torturaron salvajemente. Le sacaron el único ojo con el que veía, pues el otro era de vidrio, y lo martirizaron. Al final, un soldado le dio un tiro de gracia. Había muerto el hermano del presidente Madero y uno de los intelectuales del maderismo. Por la tarde de ese mismo día, un grupo de soldados entró a la oficina del presidente. Hubo tiros y al menos un muerto. El presidente Madero salió de su oficina y al tomar el elevador se encontró con Mondragón. El presidente le refirió el encuentro y Mondragón le dijo: señor presidente, es usted mi prisionero. El 13 de febrero había empezado la decena trágica que terminaría el 22 de febrero con el asesinato de Madero y José María Pino Suárez.
a espaldas de la prisión de Lecumberri. Ahí los mataron. Al presidente y al vicepresidente se les dijo que irían presos, pero el convoy que los transportaba pasó de largo la entrada de la cárcel. Pino Suárez lo notó y le preguntó a uno de sus captores que a dónde se dirigían. «Vamos a entrar por la parte de atrás», fue la respuesta. Madero, sin dejar de ver las calles por la ventana del auto, como quien se despide de una ciudad, dijo: «Lecumberri no tiene entrada por la parte de atrás». 2023 fue declarado como el año oficial de Francisco Villa, usted lo sabe, por el gobierno federal. Héctor Aguilar Camín escribió en el periódico Milenio una serie de artículos en los cuales dice que es difícil o imposible luchar contra la popularidad de este caudillo. Dice Aguilar que la figura de Villa representa a la historia oficial y para ella un problema muy serio, pues la historia real, opuesta a su consagración mitológica, exuda un olor a sangre y a matonería que apenas puede tolerarse. Aguilar se remite a 2 libros sobre Villa. El primero escrito por Friedrich Katz, usted lo sabe, titulado Pancho Villa, y el segundo, Crímenes de Francisco Villa, Testimonios, escrito por Reidesel Mendoza. En su libro Katz menciona, y dice lo siguiente: la escritora Celia Herrera, que perteneció a una familia cuyos integrantes fueron asesinados por Villa, lo pinta como un hombre sediento de sangre y un asesino sin escrúpulos, sin el menor rasgo favorable. De acuerdo con el testimonio de Herrera, Villa comenzó su historia criminal al matar a uno de sus amigos después de un altercado y sus actos violentos solo aumentaron con el paso de los años. En 1900, Villa mató a Claro Reza, antiguo compañero y carnicero que le debía dinero y se negó a pagarle. En 1902, cuando formaba parte de una gavilla de criminales encabezada por José Beltrán, atacaron la casa de Inocencio Chávez y golpearon a su esposa con la culata de la pistola porque se negó a decirles dónde guardaba el dinero. En 1904, intentaron matar a un ganadero llamado Amaya. Al no lograrlo, mataron a 2 de sus vaqueros. En 1908 torturaron a Alejandro Muñoz cortándole pedazos de los pies y luego lo apuñalaron hasta matarlo. En 1910 enterraron viva a la hija más joven de Josefo Soto porque ésta se negó a entregarles el dinero de la hacienda de su familia. Dice Aguilar Camín que en el libro de Reisdel Mendoza no hay mentiras ni versiones edulcoradas o elípticas de los hechos. El libro registra 50 casos de crímenes en los que, por órdenes directas de Villa o por propia mano, perdieron la vida, con frecuencia de manera atroz, más de 1.500 personas. ¿Oyó usted bien? Reidesel Mendoza relata en su libro cómo el 11 de agosto de 1918 Villa mandó detener un tren entre las estaciones de Bachimba y Consuelo, a 80 kilómetros de Chihuahua, con la intención de apoderarse de la caja fuerte y despojar a los pasajeros. Detenido el convoy, fue aniquilada la guardia que viajaba en la parte trasera y fue dinamitado el carro de primera clase. 16 personas murieron en la explosión. A continuación, Villa hizo bajar a toda la gente al lado del tren, formó un pelotón de fusilamiento y se puso a recorrer la fila repartiendo vida y muerte. Observaba a las personas, las interrogaba y decidía a quién fusilaba y a quién le permitía vivir. Él personalmente mató a varios pasajeros, incluida una menor de edad que viajaba con su padre. Dice Aguilar Camín: no hay constancia de otro prócer en la historia de México que haya matado rutinariamente por propia mano. Solo Villa, por fuera de la lógica de la guerra, por ira y por venganza, y por el aturbonado placer de matar. Bueno, de Rafael F. Muñoz tenemos los cuentos completos, Que me maten de una vez, Se llevaron el cañón para Bachimba, este es de Era, el anterior también. Tenemos también Vámonos con Pancho Villa, de Rafael F. Muñoz, también de Era. Y desde luego,
En las obras completas del tercer tomo de Martín Luis Guzmán, Memorias de Pancho Villa, para la mitología, la leyenda y la literatura. En 1903, los espíritus dictaron al médium escribiente Francisco I. Madero que su labor en este mundo no debía reducirse al ascetismo y a hacer el bien en su pequeña comunidad, sino ampliarse hasta liberar al país entero del ignominioso yugo de la tiranía. También le advirtieron que el destino le reservaba una corona de espinas y que debía empezar a perdonar a quienes 10 años más tarde cerrarían el círculo sacrificándolo. Madero se lanzó a encabezar una revolución obedeciendo a mandatos del más allá. En las páginas de este libro que tengo aquí, que es magnífico, de Ignacio Solares, quien hace poco murió, Madero el Otro, la dimensión íntima y espiritual del revolucionario, puede leerse esta historia. En él se descubre una faceta muy distinta a la de los libros de historia sobre Madero. Hemos traído aquí su gran inicio, donde Solares describe los últimos segundos de vida del caudillo. No se lo pierda, escuche usted. Qué evidente el último latido, la última sensación de la tierra en las manos crispadas, las bocanadas inútiles que apenas atrapaban hilitos de aire. El dolor, asidero final, que se apagó contigo y dejó tan solo algo que era como el eco del dolor. Y luego, ¿cómo nombrar esta angustia que surge de continuar, de permanecer, de mirar, a pesar de ya no estar en ti mismo? A través de las capas de neblina deshilachándose, adivinaste la salida del túnel que intuiste, o fueron los espíritus quienes te lo dictaron. Sería como un acerado canal de aguja, salida luminosa que te acosa como si miraras al sol, clara luz a la que prefieres volver el rostro, pero no el rostro, para permanecer en la infinita pena de verte tendido ahí, al lado del sedán Protos negro, como un títere al que hubieran cortado los hilos, desfigurado dentro del charco de sangre, las aletas de la nariz profundas y dilatadas, los ojos asimétricos, desorbitados, que parecen desde allí abajo buscarte, buscarme aquí. Mira, llevas la misma ropa del día 18 en que te aprendieron, la camisa dura, el jaqué y el pantalón claro a rayas. El sombrero de hongo, ridículo, ha rodado hasta cerca de una de las llantas del Protos. Y con la pena parece retornar el dolor físico. De la mesa de novedades, mire usted, la editorial Mo lleva ya muchos años publicando libros. La dirigen el escritor Guillermo Faganelli y la bailarina Yolanda Martínez. Publican como Resistencia libro tras libro de escritores jóvenes, de escritores no muy conocidos. Esta es la más reciente entrega. Valle Cañería se llama este libro, de Miguel Navarrete. Mo, con fotografías de René Velázquez de León. La editorial Mo. Hace algunas semanas yo le conté aquí de un libro de Jacobo Vergareche. Bueno, pues aquí está ya su nuevo libro, En los libros del asteroide. Tras el éxito de Los días perfectos, Jacobo Vergareche regresa con una emotiva historia sobre la pasión y la fuerza del recuerdo. Diego y Claudia ultiman los preparativos de la fiesta de inauguración de su casa en Menorca. Pocos días antes del evento, mientras pasea con su familia, Diego conoce en una terraza a una extranjera con la que había coincidido en un festival de Estados Unidos. Esa mujer, cuyo nombre Diego desconoce y a la que lleva 20 años sin ver, le ayudó a superar un suceso traumático. Este es un buen escritor, Jacobo Vergareche, Las despedidas. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo Que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas,
Sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sácate las internacionales, ¿no? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está siendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos noticias ADN40.mx. ¿Puedes darle? ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. De lunes a viernes, ADN 40. Todo lo que quieres saber sin filtros ni censura. Aquí te informamos lo que los demás no te quieren decir. Comenzamos con esta ciudad desnuda, donde no tenemos miedo de mostrarlo todo. Falleció afuera del hospital. Superaron los 200 asesinatos. Ciudad desnuda, donde no nos callamos nada. Lunes a viernes, 19 horas. Por ADN 40. Regresa el programa pionero de la comedia política. La funcionaria morelense... En 1958, Martín Luis Guzmán ya había sido redactor del Imparcial, cónsul en Phoenix, miembro del Ateneo de la Juventud y secretario de la Universidad Popular Mexicana, ferviente seguidor de Madero, fundador de un periódico en contra de Victoriano Huerta, El Honor Nacional se llamaba, asesor de Francisco Villa y tras la derrota de la División del Norte, exiliado en Nueva York. Fue secretario particular a su regreso del secretario de Relaciones Exteriores Alberto J. Paine. Fundó el periódico El Mundo. Fue diputado federal de 1922 a 1924, justo hace 100 años. Volvió a exiliarse a España esta segunda ocasión. Ahí escribió 2 libros capitales de la historia de México y de la literatura mexicana: El Águila y la Serpiente y La Sombra del Caudillo. Fue fundador de la editorial Ediapsa y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Había publicado ya Memorias de Pancho Villa y había sido presidente de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Lo que quiero decir es que Martín Luis Guzmán ya era una leyenda de la literatura y la política mexicana en 1958, cuando publicó Muertes Históricas. Fiel a su estilo de cronista e historiador de los grandes eventos de la Revolución Mexicana, Guzmán entregó en este libro 2 relatos absolutamente opuestos en registros, ritmo y tono, además de la significación histórica. Hablo de Tránsito Lento de Porfirio Díaz y de Ineluctable Fin de Venustiano Carranza. La muerte tranquila, en la alta vejez y rodeado de su familia del dictador Díaz en París, después de pasar unas semanas de descanso en Biarritz, contrasta con lo apresurado y lo fugaz en que encontró la muerte a tiros en una choza miserable de Tlaxcalaltongo el presidente constitucionalista Venustiano Carranza. Escuche usted. En 1915, Porfirio Díaz regresaba de sus vacaciones y volvía a su rutina de paseos matinales entre los árboles de la Avenida del Bosque en la capital francesa y a su departamento acogedor de atmósfera mexicana
en que recibía a diario a algunos de sus familiares y amigos. Tenía 85 años. Para la época era un hombre extraordinariamente viejo. Escribe Martín Luis Guzmán. Escúchelo usted. A mediados de junio empezó a sentirse mal. Guesreau, su médico, le dijo que aquello no era nada, el cansancio natural de los años. Pero a Carmelita y Porfirio el médico no les disimuló lo que ocurría. Era la ateroesclerosis en forma ya bastante avanzada. A media mañana del 2 de julio, la palabra se le fue acabando y el pensamiento haciéndosele más y más incoherente. Parecía decir algo de la noria Oaxaca. Hablaba de su madre. Mi madre me espera. A las 6:30 expiró, mientras a su lado el sol lo inundaba todo en luz. No había muerto en Oaxaca, pero sí entre los suyos. Nada tuvo que ver este tránsito lento del que les cuento y que pertenece a Martín Luis Guzmán con el periplo en que Venustiano Carranza, mudando todo el gobierno constitucionalista en trenes caóticos a Veracruz, se encontró con su final de revolucionario muerto en el campo de batalla. Absolutamente acorralado, con una serenidad que no se correspondía con la situación de su gobierno, Carranza se lanzó al último viaje rodeado de su gabinete. Usted debe saber, sus funcionarios, sus familiares y las pocas tropas que aún le eran leales. Así lo describe Martín Luis Guzmán. Volvamos a él. En el luto de aquel viaje presidencial fue encontrando como respuesta a su más íntima desolación la indiferencia, también desoladora, que por todas partes recibía. Era como el resto de un naufragio, la representación del gobierno constitucional que 2 semanas antes se proponía el completo exterminio de los rebeldes. El último viaje de Carranza fue penosísimo. Engañado para colocarlo en una posición de fácil asalto, subió la ladera de un monte hacia Tlaxcalantongo, en Puebla, bajo un clima helado que anticipaba su final. Empezaba a lloviznar, el cielo se oscurecía y relampagueaba. Por el camino resbaladizo, otra vez, escribió Guzmán, la columna volvió a estirarse de uno en uno y a subir. Algo oculto, algo ominoso había en esa lenta ascensión. Cerca de las 3 o las 3:30 de esa noche, los fugitivos despertaron el clamor de las grandes voces y a los disparos que se oían a la puerta misma de las chozas. Parecía que los asaltaban. ¡Viva Peláez! ¡Viva Obregón! Y sonaba un nutrido grupo que a fuego entraba en fusilería. Don Venustiano agonizaba. Su estertor era un sonido más y más grueso que se iba yendo, que se iba apagando. El estertor se hizo opaco y tenue y don Venustiano expiró. Estos relatos sobre la muerte de 2 de los personajes más importantes de la historia de México son producto de una de las mentes literarias más brillantes que ha dado las letras mexicanas. Martín Luis Guzmán logró hacer lo impensado, comprender los hechos históricos en el momento en que suceden. No se lo pierda. Muertes históricas de Martín Luis Guzmán. Yo usaba un libro breve de las muertes históricas, pero vamos mejor a recomendar el tomo 3 de las obras completas de Martín Luis Guzmán. Fondo de Cultura Económica, INERM, Memorias de Pancho Villa, Muertes históricas, febrero de 1913. Martín Luis Guzmán. Rafael F. Muñoz logró en su literatura un universo compacto, donde los escenarios y los personajes se repiten y donde una guerra eterna se cernía sobre México. Uno de sus cuentos más famosos, El feroz cabecilla, va de un grupo de revolucionarios que escapan después de perder una batalla contra los federales. Escapan hasta refugiarse en una iglesia derruida que tras una tormenta nocturna acaba por derrumbarse y matar a todos menos a uno.
El sobreviviente es un soldado que perdió ambas piernas en combate y a quienes sus compañeros metieron en un costal y pusieron a cuestas de un caballo para intentar salvarlo. Los federales llegan a la iglesia y sencillamente, después de preguntar su nombre, lo fusilan. Lo que sigue en la narrativa son los partes de guerra que los soldados van comunicando a sus mayores, mintiendo desde el primer informe. El libro de la semana en la otra aventura. Miren ustedes, Los celosos, de Sándor Márai, publicado como toda su obra por Salamandra. Se dice que esta novela que escribió Sándor Márai, el grandísimo escritor húngaro, es como los Buddenbrook de Thomas Mann, la decadencia de una familia. No tengo la menor duda de que así pueda ser, aunque en los últimos tiempos han venido publicando uno y otro libro de Sándor Márai hasta de exprimirlo. Sin embargo, yo creo que Sándor Márai aguanta que se publiquen todos y cada uno de sus libros. Los celosos, mientras los vientos del capitalismo recorren la Europa de entreguerras y el imperio austrohúngaro se encamina a la desintegración, el patriarca de la dinastía Garren yace moribundo desde hace meses. Para los 5 hijos ha llegado el momento de aparcar antiguas heridas y regresar al hogar de su infancia. Los celosos de Sándor Márai, en el libro de la semana de la otra aventura. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Quien no sabe que en México seguimos al pie de la letra el precepto bíblico de alabar a los muertos, a los vivos los elogiamos cuando pueden darnos algo. Amado Nervo. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.